Agüed, todos los titulares del ISSSTE, del Seguro Social, en una ceremonia muy conmovedora, porque este año la ceremonia tuvo un tinte de remembranza, de los hechos, de los acontecimientos catastróficos de la emergencia nacional que vivimos en el mes de septiembre. El presidente dijo, y dijo bien, que los médicos habían dado el ejemplo, habían sido los primeros. Los servicios de salud fueron gratuitos y fueron para todos. Se habilitaron 3,000 espacios en los centros hospitalarios, tanto estatales como federales. Y bueno, pues ese fue el tinte que tuvo hoy la ceremonia del Día del Médico. Saludos y felicidades a todos los médicos. Claro que sí, muchas felicidades. ¿Verdad? Hay que cantarle las mañanitas a los médicos, que lo pasen muy bien en su día. Que cantaba el rey David, para todos los doctores se las cantamos aquí. Pues sí, vamos a felicitar a todos los médicos en su día. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante en el desarrollo humano, que es la salud en el sentido más amplio. La salud en el sentido más amplio. Los temas tabú o los temas prohibidos en México. Hoy debemos revisar que una de las áreas más descalificadas de formación humana que le damos a nuestros jóvenes adolescentes y que les damos en las escuelas primarias y secundarias es el tema de salud. No se aborda el tema de la salud humana como debería abordarse. Fue una de las cosas que señaló el día de hoy el doctor Narro, el secretario federal de Salud. Tenemos que reformar nuestros programas educativos desde la primaria para tocar seriamente el tema de la salud. Qué tristeza que hoy tuviera que darse a conocer el hecho de que ya somos el primer lugar mundial en obesidad infantil, el primer lugar mundial en obesidad juvenil y el primer lugar mundial en obesidad en términos de toda la población en general. Qué triste. Sí, hoy se dio a conocer también los nombres de las personas, hombre y mujer, más obesos del mundo. Son mexicanos los dos. Por algo tenemos esta connotación. ¿Por qué esta obesidad? ¿Por qué esta epidemia de obesidad? Bueno, porque parte, dijo el doctor Narro en su discurso el día de hoy, porque hemos descuidado en la parte de que la medicina es preventiva. La medicina no es paliativa. La medicina no es curativa. La medicina debe ser preventiva. Hubo programas como para, por ejemplo, cambiar los hábitos alimenticios de los niños en las escuelas primarias. Hubo grandes programas, pero se quedaron en proyectos, no avanzaron. Si tú te vas a asomar a una tiendita, esas que hay en todas las escuelas primarias, la famosa tiendita de la cooperativa, sí. Que yo no sé a quién le cooperan, pero así se llaman las tienditas de la cooperativa, vas a ver ahí siguen estando los mismos chocolatitos, ahí siguen estando las gomitas, ahí siguen estando las mismas papitas fritas, ahí sí, no quitaron eso. Dijeron, no, los diputados discutieron mucho hace unos años, que si les iban a vender naranjas, que si plátanos, que si frutita picada como en ensaladitas. No pasó nada, siguen vendiendo los refrescos embotellados, siguen vendiendo las gomitas, siguen vendiendo las papitas, siguen vendiendo las tortas, que le ponen así con una rebanada de jamón tipo oblea, ¿verdad? Y una tarita de mayonesa, y el panezote, ¿verdad? Y se llenan con el panezote. Entonces, desde la escuela les fomentamos los malos hábitos alimenticios a nuestros niños. Aquí han dicho hasta la saciedad, ustedes son el programa de las frutas y las verduras, sí, y con mucho orgullo. Si alimentáramos a nuestros niños y a nuestros jóvenes con una dieta bien balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos de la pirámide alimenticia, pero además les diéramos todas las opciones saludables que hay, pues ¿cómo no vamos a tener este problema si hemos abandonado esa tarea tan significativa que es la educación de la salud, la educación de los hábitos, la educación de las costumbres, del día a día, de lo que se hace cada día? Entonces, en este día tan importante para la medicina en México, el Día del Médico, pues me gustó este discurso en donde el doctor Narro quiso robustecer este dedo en la llaga que es real
y que no estamos haciendo lo suficiente para cambiar los hábitos alimenticios de la gente, los hábitos alimenticios con conciencia de salud, con conciencia de bienestar, con conciencia. Mientras no le entremos al asunto, mientras no modifiquemos la manera como se está en México educando la salud, que no se está educando, no va a haber un cambio real, un cambio verdadero. Y nos da mucha tristeza que cada año pues dicen que van a hacer y que van a tornar, pero no se ven los cambios. Y no se ven los cambios porque no son a fondo, porque hay muchos intereses creados o mucho descuido, pero definitivamente, ¿cómo va a cambiar el niño si no cambia la mamá? Sobre todo. Si se va a la esquina y se compra sus sabritones y ya le voy a pasar la factura al grupo PepsiCo, ¿verdad? Si se van a comprar sus papas fritas llenas de grasa y el niño de 3 años, 2 años está viendo que está comiendo mamá, pues ¿qué va a querer comer cuando crezca? Pues ¿qué va a comer? Exactamente. Y sobre todo, independientemente del tipo de comida que vea que mamá o papá consume, hay algo importantísimo que es la parte de la inmediatez con la que se tiene que adquirir ese alimento. Creo yo que es la parte importantísima del sobrepeso. Una cosa es el antojo, una cosa es alimento que se tiene que ingerir por cuestiones de salud, en fin, y otra cosa es esa inmediatez. Y siempre la inmediatez tiene que ver con este fast food, con la comida rápida. Esta idea tan nefasta que nos llegó de Norteamérica, efectivamente, vamos a decir Angloamérica, que es esta idea del fast food, y se combinó aquí con la famosa vitamina T. La torta, el taco y el tamal y todo lo que empieza con T. Y entonces fue una combinación nefasta. Estamos en el peor de los mundos. Entre hamburguesas, pollo frito Kentucky, pizzas y sabritones. Y por el otro lado, tortas, tacos, tamales, tlacoyos, tostadas. Entonces ahí, ¿dónde te mueves? La gente confunde alimentarse y nutrirse con lo sabroso. Y entonces estamos como en el peor de los mundos. Nos llegó toda la basura alimentaria de allá arriba y toda la que traíamos nosotros. Y entonces, pues, pero tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que considerar, en este Día del Médico, en donde se revisaron las cifras de los grandes problemas nacionales que tenemos en salud, uno de los más importantes es la obesidad de niños, jóvenes, adolescentes, adultos y hasta en adultos mayores tenemos el ranking mundial de obesidad. O sea, ya qué vergüenza. Todas las edades, todos los grupos generacionales. No puede ser. Sí, es terrible toda esa parte y sobre todo en esto que tú comentabas de los niños, es importantísimo porque esta inmediatez con la que se tiene que ingerir cierto alimento, porque cuando les dan su recreo para salir, pues les urge salir a platicar, a jugar con los niños. Entonces está este hábito de que tienen que desayunar, que comer algo. ¿Y qué es lo rapidito? Pues la papita, el chocolatito, lo que sea. Resuélvelo, pero resuélvelo mal. Tengo que seguir, primero es el juego y después es la alimentación. Por eso es bien importante que los papás estén bien educaditos. Tengan la información, pero además se comprometan con el conocimiento. Así es. Que realmente lo lleven a la cultura diaria, a los hábitos de vida. Y le voy a agradecer al arqueólogo José Nava, que me llamó este domingo, mi amigo el arqueólogo José Nava. Fuimos compañeros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hace 40 años, y él es arqueólogo de zona, y me llamó para darme los datos de lo que está pasando en el Zócalo, que es terrible, terrible. Mientras estaba el terremoto, todo el mundo ha hablado de todo menos de esto. Ajá. Mientras estaba el terremoto en su máximo, el del 19 de septiembre, ajá, ahí como al minuto 2, 3 segundos, ahí pasando el minuto, ajá, unos segundos después del minuto, las estatuas monumentales de la Catedral Metropolitana, las que esculpió Manuel Tolsá, obviamente empezaron a sufrir la refriega de las ondas sísmicas. Justamente al minuto y unos segundos después, se desplomó, se derrumbó, se cayó una de las 3 estatuas colosales que decoran la caja del reloj que puso ahí el arquitecto Manuel Tolsá y él personalmente esculpió. Obviamente, pues las ondas sísmicas tiraron, son las estatuas de la fe, la esperanza y la caridad. Obviamente la escultura no resistió los embates de las ondas sísmicas y se desplomó, se vino abajo, se rompió, cayó desde lo alto y cayó hasta abajo, cayó hasta el atrio mismo de la Catedral Metropolitana y ahí se despedazó, quedó en varios pedazos.
Y obviamente, pues todo el mundo dijo, es que el terremoto pues provocó este daño, esta enorme escultura de 2 metros colosales, de 2 metros de altura, es una escultura a más grande del tamaño natural, y se desplomó, se rompió, se quebrantó. Y todo el mundo dijo, bueno, pues fue el terremoto, fue el sismo. Y obviamente, pues sí fue el sismo, porque el sismo hizo que se cayera en ese momento. Sí, sí. Obviamente fue el sismo porque lo vimos caer justamente. Me mandó las imágenes y los datos. Las imágenes, como vemos que está cayendo, que se ve, había una cámara apuntando para allá y se ve exactamente cómo se desprende de la parte. Yo acababa de hacer una transmisión en mi canal de YouTube como 2 meses antes y explicando la forma como Tolsá, cuánto cobró y cómo esculpió las 3 bellezas escultóricas que son la fe, la esperanza y la caridad. Son unas esculturas bellísimas y colosales. Y precisamente yo hice este programa hace 2 meses y medio, fui hasta el Zócalo, las enfocamos y empecé a describirlas y expliqué que las había terminado de esculpir Tolsá en el año 1812. Fíjate qué coincidencia. En la plena guerra de independencia estaban inaugurando las estatuas de Tolsá. Qué paradójica, ¿no? Porque se tardó en construir la catedral 300 años. Justamente cuando la terminaron, México se independizó de España. O sea, casi cronométrico, ¿verdad? Entonces, expliqué cuánto costaron 5,000 pesos, de aquellos tiempos. De plata. De aquellos tiempos. Pues eran de oro, de hecho. Y esas esculturas colosales, Tolsá las acababa de enhiestar, así se dice, enhiestar, cuando las colocas, las había construido la caja del reloj. Tolsá construyó la caja del reloj de catedral y luego construyó la cúpula y la linternilla de la cúpula. Y justamente estaba colocándolas en 1812, o sea que desde 1812 esas esculturas estaban ahí, han estado ahí, acompañándonos durante 200 años y fracción. Y ahora se derrumbó con el terremoto del 19 de septiembre de este año, se derrumbó y se partió, se quebrantó. Ahora habrá que restaurar, dicen que es un proceso muy complejo para restaurarla, se va a llevar de 2 a 3 años poder restaurar la estatua colosal de Tolsá, y pues va a costar un dinero. Sin embargo, la Catedral Metropolitana emitió un comunicado quejándose de que la realización de eventos públicos con bocinas muy sonoras de altísimos decibeles, de acuerdo a un estudio que ya ellos tienen, fue parte del problema del derrumbe de la estatua. Es decir, sí sabemos que fue el terremoto tiró la estatua, fue en pleno terremoto que se cayó, al minuto que el terremoto había comenzado. O sea, obvio que la estatua la tiró el terremoto, pero el bombardeo acústico, señala este documento de la diócesis de México, del arzobispado, esta frecuencia tan grande de que se realizan eventos en el Zócalo, que se llena la plaza, se colocan grandes megáfonos que producen ondas sonoras, han estado golpeando en los últimos años de manera acústica las torres y de manera acústica la piedra de Chiluca, que es el tipo de piedra que se utilizó en la confección de la catedral, en el caso de las esculturas y las torres. Han estado golpeando a la Chiluca, y ellos con estudios le mostraron a la autoridad de la Ciudad de México que sí afecta sensiblemente ese tipo de percusiones a esculturas, esquilones, estructuras, canterías, y por lo tanto le piden al gobierno de la Ciudad de México que se abstenga de realizar esos eventos en el interior del Zócalo, o que se abstenga de dejar que las frecuencias y los decibeles de la vibración alcance esos estruendosos, como si estuvieran en un lugar abierto donde no hubiera nada que dañar. Y entonces nos unimos a la protesta de la catedral, del arzobispado de México,
en el sentido que debemos ser más conscientes en la protección de nuestros monumentos coloniales, en la protección de nuestros monumentos históricos y arquitectónicos. No debemos, bajo ninguna circunstancia, estar inconscientes de este problema. Sí fueron las ondas sísmicas las que derrumbaron la Estatua de la Esperanza, y luego se cayó la Esperanza. Sí. Bueno, cualquiera de las tres hubiera sido catastrófico, pero además se cayó la Esperanza. Y proteger nuestro patrimonio implica un cambio de actitud con relación a esta situación, de que sí se está dañando las estructuras de piedras que tienen ahí 200 años, y que de alguna manera el tiempo las daña, pero si al tiempo le agregamos la acústica, pues entonces estamos sometiendo a fuerzas muy poderosas y debemos conservar en lugar de deteriorar, y entonces le piden a la autoridad que cambie de actitud, y entonces se tomó como intermediario parlamentario al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría de Cultura para que intervengan y que ellos determinen el tipo y el grado de daño mediante estudios de sonografía y de vibración que permitan que se cree un dictamen. Va a intervenir la Universidad Nacional Autónoma de México, va a intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a intervenir la Secretaría de Cultura Federal para hacer un dictamen cualitativo que permita a la autoridad evaluar si realmente vale la pena seguir dañando nuestros monumentos por hacer obras, por hacer ahí grandes concentraciones sonoras, o si definitivamente se buscan otro lugar, que yo creo que hay muchos lugares en donde no van a causarle ningún daño a nadie, y mucho menos a los monumentos, y ojalá que esto prospere, y vamos a seguirle dando el seguimiento, porque sí, definitivamente fue el terremoto el que tiró la estatua, pero la autoridad afirma que de acuerdo a los estudios que hizo el TEC de Monterrey, que fue la autoridad que determinó el grado de daño, y estos estudios se van a evaluar para poder decirle realmente a la gente y decirle al gobierno, en realidad, el tipo de daño que se puede generar por la acústica. Que obviamente, pues todos sabemos que la acústica tiene grandes efectos sobre las masas sólidas. Pues no, los cantantes hasta pueden romper un vidrio con un canto sonoro. Pues imagínate acá, los decibeles parecen cañonazos. Entonces, bueno, yo voy a estar muy pendiente de esto. Le agradezco a los amigos que tengo en el mundo de la arqueología, que me han dado datos muy fidedignos y muy reales de lo que realmente está pasando con la catedral, realmente pasó con la estatua de Tolsá, y que se le dé seguimiento a esto, y que sean las grandes autoridades en este tema, como el INAH, como la Secretaría de Cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México, las que determinen el grado de daño, y en el caso de que se determine que el daño es grave, o simplemente por el simple hecho de que haya daño, se frenen este tipo de eventos, que la verdad tenemos demasiados espacios donde hacerlos. O sea, no tenemos por qué poner en riesgo nuestro patrimonio histórico y nuestros monumentos nacionales, cuando tenemos en una ciudad donde tenemos más sobrados espacios para poder utilizar estos espacios, que de hecho fueron diseñados para eso, ¿verdad? Para grandes concentraciones humanas y sonido. Pues podemos llevarnos los eventos a muchísimos lugares, pero dejar el Zócalo en paz para que no se siga dañando. La autoridad dijo que no era posible, la autoridad de la ciudad dijo que no, pero la autoridad federal está evaluando, y también los técnicos. Y cuando el dictamen salga, ahora sí que gane el mejor, el que tenga la razón. El que tenga la razón, pero todo apunta a señalar que el que va a tener la razón es, en este caso, el dictamen de que sí se dañan los monumentos, y por lo tanto hay que llevarse los eventos de ese espacio, definitivamente. Además, ¿para qué le gastaron tanto a la plancha? Que la dejaron tan bonita, si no se ve, la tapan ahí de cada tontería, que dices, bueno, ¿de qué se trata? Se gastó un dineral en la plancha, que de cemento hidráulico, y que muy hermosa. Pues si ni la ves, ahí la ponen carpitas arriba, pues así no se va, nunca se va a ver. Entonces, pues, señores, tengan un poquito más de conciencia y de criterio para este tipo de situaciones, y seguiremos informando. Y ahora sí vamos a tomar el tema de hoy, que es la educación para la salud, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de educación para los jóvenes, que también está muy, muy relajada en nuestras instituciones educativas, y que es la educación sexual,
porque este tipo de temas casi no se maneja con seriedad en los espacios como debía de señalarse. Tenemos un problema que les voy a platicar, muy grave, que es el acoso de género, gravísimo. No sabes, el acoso de género. Con decirles que va a empezar a haber una nueva aplicación, una nueva app, para llamar, algo así como los Uber, pero mujeres para mujeres. Solamente van a poder usar este servicio mujeres y únicamente van a ser mujeres al volante. No va a haber hombres por